En esta semana que pasó, fue un gusto poder conocerte un poco más. Estuve leyendo los comentarios acerca de sus experiencias, sus estudios y sobre todo de sus ministerios. Y me llama mucho la atención saber que hay alumnos que están ya en la última parte de su formación ministerial y educativa, y hay quienes están comenzando a estudiar. Así que les animo a que sigan adelante, a que puedan continuar sus estudios, que puedan aprender, pero sobre todo que puedan recordar que lo que estamos aprendiendo es para servir mejor a nuestro Dios. Asimismo, vimos la semana pasada los primeros asuntos introductorios al Antiguo Testamento y veíamos acerca de tres cuestiones, que es una cuestión literaria acerca del canon y del otro canon, o como se conoce en el griego, ¿verdad? Las cuestiones deuterocanónicas. Sin embargo, vimos que, como hicieron en sus cuadros sinópticos, que realmente la palabra canónica es la única autorizada. Sin embargo, como vamos a ver en esta semana, nos vamos a dar cuenta que aunque tenemos una palabra que es canónica, que es divina y es humana, también está inmersa en un contexto histórico, en un contexto teológico, geográfico, cultural, social, y que realmente eso, podríamos decir, es la parte humana de la cuestión canónica. Sin embargo, en cuanto al otro canon, debemos de recordar que si bien no es palabra autoritativa, sí nos da mucho para poder entender el contexto en el que se escriben estos escritos y por lo tanto entender un poco más la cultura, la teología y sobre todo la percepción que los mismos judíos tenían acerca de lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Porque al final de cuentas la historia del Antiguo Testamento es la historia de Dios y el pueblo que Él ha elegido. Asimismo, la otra palabra, la tercera palabra, es la cuestión pseudoepígrafa, o incluso hay una cuarta que viene siendo la apócrifa. Estas dos palabras tienen que ver con cuestiones en escritos literarios un poco ocultos, como que cierto misterio. Sin embargo, pseudoepígrafo tiene que ver con como la palabra seudónimo, cuando alguien escribe algo a nombre de alguien más. Entonces la idea que tenían estos escritores era poder dar un mensaje con cierta autoridad, pero utilizando un nombre de alguien muy conocido. En este caso utilizaban el testamento de Moisés, a los patriarcas, a Enoc, y la idea era tener la autoridad de esa persona para su escrito. Aunque sabemos que no son canónicos, sí vemos varios rasgos literarios y teológicos muy interesantes en cada uno de estos escritos. Finalmente tenemos la cuestión apócrifa, y la apócrifa es un texto que podría decirse es un texto oculto, y la idea de la apócrifa es que pues sean conocimientos traspasados de una generación a otra, pero solamente en una línea. Entonces estos textos también nos muestran algunas cuestiones culturales, históricas muy interesantes, sin embargo no son autoritarios. Ahora, en esta nueva semana que estamos entrando, vamos a ver la cuestión del Pentateuco. Y el Pentateuco es uno de los libros más apasionantes, es uno de la colección de libros más apasionantes. Como van a ver más adelante, Pentateuco viene de una palabra griega que significa colección de 5 libros, y es el nombre griego. Sin embargo, en el hebreo, Pentateuco no se llama así, se llama, o más bien lo conocen como la Torá. Y por ahí les voy a dejar una presentación donde viene cada parte del Antiguo Testamento con su nombre en hebreo. Y vamos a notar que son muy diferentes a los que nosotros conocemos. Son los mismos libros, pero conocidos con otro nombre porque están en hebreo. Y bueno, esperamos que esta semana podamos ver e introducirnos al mundo del Pentateuco. Como veía algunos comentarios, me decían que el Pentateuco y el Antiguo Testamento genera algunas dudas, tienen algunas inquietudes. No duden en expresarlas en los foros, y sobre todo que podamos seguir retroalimentándonos, participando. Espero tener un poco más de participación para esta semana y juntos, ¿verdad?, poder ir aprendiendo. Tenemos 2 foros para esta semana, también tenemos 2 lecturas y la presentación del módulo. Entonces, si tienen alguna duda, ahora sí que pueden recurrir a su correo
o a la mensajería de la plataforma y vamos a estar en contacto. Y solamente para terminar, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención acerca del Pentateuco es que en los evangelios se le conoce como la ley o como Moisés. Y vamos a encontrar muchas veces que Jesús dice, tienen a Moisés y a los profetas, tienen la ley. Y ley es una palabra, ¿verdad?, que viene del griego nomos, que significa o que tiene una connotación de castigo, una cuestión punitiva. Y lamentablemente a veces cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, esa carga negativa o a ver con malos ojos a la ley se nos ha quedado como cristianos y decimos, es que eso es de la ley. Sin embargo, vamos a encontrar a través de una lectura del Pentateuco que realmente no tiene esa carga, que realmente en el contexto cultural en el que se encuentra el Pentateuco, ley tiene que ser visto como amor, como gracia, como misericordia, porque la palabra ley en el hebreo viene de la palabra Torah, que significa instrucción para la vida. Y entonces debemos de ver estos escritos como si Dios nos estuviera diciendo, así se debe de vivir la vida. Es como cuando un padre enseña a sus hijos, ¿verdad? Le instruye, le dice cómo comer, le dice qué comer, le dice cómo levantarse, cómo acostarse, cómo trabajar. Entonces, la idea de ley debe de ir cambiando en nosotros, porque no se trata de estar bajo una desgracia, sino estar bajo la gracia de Dios que nos instruye para poder ser ese pueblo santo que tanto Él anhela que seamos. Espero que tengamos una excelente semana. Nos estamos viendo en los foros. Muchas gracias.